Apreciados padres de familia, reciban un fraternal saludo y bienvenidos a este primer encuentro de Escuela de Padres, Familias Líderes 2022. Participan en este encuentro los padres de familia de la institución técnica, exalumnas de la presentación, a quienes saludamos calurosamente, y participan los padres de familia de la institución educativa Liceo Nacional. Recuerde que para registrar su asistencia, usted debe diligenciar el formulario de Google Forms que fue enviado previamente a sus hijas por intermedio de los directores de grupo. Hoy estamos celebrando en Ibagué el Día de la Convivencia. Por eso, el tema que queremos tratar con ustedes es el de la convivencia familiar, teniendo en cuenta que la familia, como todos sabemos, es el primer núcleo y el primer espacio de socialización de nuestras hijas. Es allí donde se tejen las primeras relaciones y los primeros vínculos afectivos que serán fundamentales para el desarrollo social y afectivo. Igualmente queremos compartir con ustedes algunas estrategias que podemos implementar desde nuestro rol como padres de familia en nuestra cotidianidad para hacer mejor esas relaciones de convivencia y tener unas relaciones más sanas entre cada uno de los miembros que conforman nuestro hogar. Hemos querido invitar en este primer programa a dos profesionales de la rama de la educación y me siento muy complacida de tenerlos en este día. Ellos son mi compañera Marta Lilian Ospina, gran amiga, docente orientadora de la institución técnica, exalumna de la presentación, y al especialista también Óscar Arciniegas, docente orientador de la institución educativa Selmira Huertas y además subdirector nacional del campo de psicología educativa del Colegio Colombiano de Psicólogos. Bienvenidos, apreciados compañeros. Muchas gracias, Nitza, gracias por la invitación. No, es un gusto estar por acá el día de hoy y esperemos que sea un excelente programa de la convivencia. Sí, bienvenidos todos, queridos padres de familia. Bueno, ¿quién les habla? Nitza Victoria Pinzón, docente orientadora de la institución educativa Liceo Nacional y quien será la moderadora en este espacio. Bien, vamos a entrar en materia. Como vamos a hablar de la convivencia familiar, queremos primero contextualizar. Cuando estamos hablando de convivencia familiar, ¿a qué estamos haciendo referencia y por qué es importante hablar de convivencia? Bueno, entonces, para definir de una manera bien sencilla lo que significa o lo que es la convivencia familiar, pues es simplemente ese espacio en el que habita un grupo de personas con unos lazos y unas relaciones cotidianas, ¿cierto? Ese grupo de personas pues es la familia, y la familia es una organización, y como organización en ella confluyen interacciones diferentes, vivencias diarias, relaciones permanentes. Dentro de esa contextualización pues que hacemos de lo que significa la familia, y como tú acabaste de hacer la introducción pues muy acertada, pues la familia es el primer núcleo socializador del ser humano, y entonces es absolutamente importante en el proceso de desarrollar y de aprender a vivir con el otro. Entonces, dependiendo de las relaciones que se surjan o que se dinamicen al interior del grupo familiar, pues asimismo será el desarrollo social, emocional del ser humano. Entonces es muy importante, por ello el día de hoy queremos que reflexionemos un poquito en torno a esa convivencia familiar y cómo podremos afectar esa convivencia de manera positiva en nuestros hijos y en todos los miembros de la familia. Bien, digamos que podríamos nosotros entonces suponer que la convivencia va más allá de compartir un tiempo, de compartir una mesa y de compartir unos espacios definidos. Sí, eso es muy importante lo que tú acabas de decir, porque de verdad que la gente toma normalmente la convivencia como pasar tiempo juntos o hablar, y la convivencia es un proceso que va muchísimo más allá de esto, y significa encontrarse con el otro, tener conversaciones significativas más profundas que me permitan conocer a esa otra persona, ese que vive conmigo todos los días. Entonces es que en esa conversación es que se den, que no sean solamente el cómo te fue en el trabajo o cómo te fue en el colegio, que es muy importante igual, pero que a veces nos quedamos allí y nuestros hijos responden es bien,
y como que se bloquea la comunicación. Cuando creamos esos espacios de conversaciones más profundas con nuestros hijos, y no hablamos de profundidad porque estemos hablando de temas absolutamente de altura intelectual, sino estamos hablando de hablar ese encuentro con el otro, vamos a aprender a entender que esa persona que está aquí al frente tiene necesidades, tiene gustos, tiene intereses, incluso diferentes entre los unos y los otros, y que yo tengo que aprender a respetar esas diferencias, y que tengo que aprender a conocer y reconocer al otro, empezar por mirarlo a los ojos y aprender a mirar en el alma de ese ser humano que está junto a mí. Bien, sin embargo, como tú lo has dicho, la convivencia implica, ¿cierto?, relacionarme con los diferentes miembros de la familia que son diferentes a mí, ¿cierto? O sea, cada uno es único, es irrepetible, tiene sus propias, digamos, dinámicas de vida, aunque estén compartiendo todos el mismo ambiente. Convivir de esta manera no es fácil. Todos sabemos que las familias atraviesan y viven situaciones de conflicto diariamente, situaciones que van desde lo económico y que inclusive muchas veces pueden llegar al maltrato y a la violencia. Entonces, ¿qué situaciones en concreto, ¿sí?, hoy en día afectan la convivencia en familia? Bueno, Nitza y padres de familia, es muy importante esta respuesta y quiero fundamentarla en 3 aspectos. La primera tiene que ver con el establecimiento de límites y el establecimiento de normas. Como cualquier convivencia, y como vemos en la ciudad, como vemos en la institución educativa, hay unas normas, hay unas pautas para nosotros cómo relacionarnos en el día a día. Por eso es muy importante que las normas, el hecho de que no haya normas, no sean explícitas en el hogar, es un primer elemento, Nitza, que ocasiona realmente unas dificultades de la convivencia. 2, el falta del tiempo. Ahorita lo hablaba la compañera exactamente, esa parte del tiempo, y anteriormente decía, no, la importante es un tiempo de calidad, pero realmente los estudios demuestran que no solamente es el tiempo de calidad, sino también el tiempo que le dedicamos diariamente a la cantidad de tiempo. Entonces, durante muchos años nosotros decimos, ay, sí, no, vamos al tiempo de calidad, 5 minuticos, pero de calidad. Y eso duramos básicamente una década tratando ese tema y nos demos cuenta, investigaciones demostraron que también es la cantidad. Y esa parte, esa falta de tiempo, y sobre todo como lo decías ahorita, Nitza, es la gente, el padre de familia, usted, padre de familia, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a ocupaciones, a la parte del día a día, a la parte de las responsabilidades, y eso quita tiempo. Bueno, no se quita tiempo, utilizamos el tiempo para eso, y eso es muy importante, organizar muy bien, y ese establecimiento de tiempos ayuda también, o al contrario, si no lo hay, es una dificultad. Tercero, tiene que ver que afecta a la convivencia, son esos conflictos de la cotidianidad. Si nosotros nos levantamos, bueno, pues vamos a ir rápido al colegio, por ejemplo, entonces ahí se puede generar un conflicto. Entonces dice el estudiante, el hijo, ay, sí, ahorita, no, pero rápido, y ahí ya se origina un conflicto. ¿Qué es lo importante? Que esos conflictos que son naturales, son inherentes al ser humano, si no se resuelven bien en el hogar, pues es otro elemento que afecta a la convivencia. El hecho de que tengamos conflictos diarios a la hora del almuerzo, a la hora de acostarnos, con muchos jóvenes, muchos niños tenemos dificultades en el momento de acostarnos, pero esos conflictos, y eso quiero centrarme, es si se manejan inadecuadamente, alteran la parte de la convivencia, Nitza. Ok, yo quisiera de pronto hacer una pregunta que está relacionada un poco con los estilos de crianza, ¿cierto?, que utilizamos muchas veces como padres de familia. Es decir, todas las familias son diferentes, todas sabemos que todas las familias manejan dinámicas diferentes, relaciones diferentes, sin embargo, nosotros nos podemos encontrar con algunos papás, ¿sí?, cuyos ambientes de familia son un poco autoritarios, son un poco rígidos, no hay una comunicación de manera horizontal, sino que la comunicación es de manera vertical. Nos podemos encontrar también papás que de pronto sean demasiado permisivos, es decir, no hay establecimiento de normas, de límites, no hay realmente comunicación, pero también podemos encontrar papás pues, que tratan de alguna manera de ser un poco democráticos en el sentido de poder conciliar las normas, las reglas, de utilizar formas adecuadas de corregir a sus hijas. Entonces, la pregunta es, esos estilos de crianza que tenemos como padres de familia, o sea, los diferentes roles que asumimos, ¿de alguna manera afectan la convivencia? Claro, Nitza, precisamente, y lo vemos a diario en nuestras instituciones educativas.
Como sociedad es muy fácil pasar de un extremo al otro, ser autoritario o ser permisivo. Y muy fácil hacerlo en cualquiera de los dos lados. Precisamente esos estilos democráticos, esa parte democrática también toca saberla manejar, porque hay mucho padre de familia que quiere democratizar todo. Entonces, quiero ir a estudiar, no quiero ir a estudiar hoy, papá, bueno, estás así, sí, estoy muy como indispuesto, bueno, quédate en casa. Entonces ahí dice, no, pues yo soy un papá conciliador, chévere, moderno. Es claro, usted padre de familia, madre de familia que nos está viendo en este momento, hay temas que se concilian, que se conversan, pero hay temas que tampoco se conversan. Entonces, esos estilos, tú lo hablabas ahorita, cuando es autocrático, pues son inflexibles y ahí comienza a generar, imagínese usted que le digan, todo el tiempo no unidireccional, unilateralmente, el joven va creciendo o el niño va creciendo con una forma de no poder hablar, sino callar, guardar esa energía, hablo de la ira, que comienza el inconformismo en el hogar y pues no puede expresarlo y le pasa como a cualquier adulto. Llega un momento donde explota y precisamente en la adolescencia, cuando esos niños en la primera infancia, en la niñez intermedia que va de los 6 a los 12 años, estuvo en un hogar autocrático totalmente cercenado en sus opiniones, pues llega a la adolescencia y explota y es por eso muchos de los problemas lo vemos en la adolescencia. Entonces, ese es el estilo autocrático, pero en el estilo permisivo también es el dejar pasar. Es muy importante en la sociedad, por ejemplo, esa parte de la frustración. A veces no le decimos a todo el niño, sí, ¿qué quieres comer esto? ¿Para dónde quieres ir? O sea, se vuelve todo un centro de la familia en el niño. Y recordemos algo muy interesante, el centro de la familia no son los hijos, el centro de la familia es usted como mamá, usted como papá, usted como responsable del niño y giran alrededor suyo a partir de unas decisiones partiendo de lo democrático. Vuelvo e insisto, hay aspectos importantes que se pueden democratizar y otras no, que realmente pueden ocasionar unas dificultades de convivencia. Bien, o sea que, digamos, estamos de acuerdo en que el estilo de crianza que yo utilice como papá, de alguna manera, ¿cierto?, permite generar o no unas buenas relaciones de convivencia. Entonces, ¿cuál es la idea, apreciados padres de familia? Vamos reflexionando, ¿sí?, en este programa sobre cuál es el rol que en estos momentos estoy ejerciendo como papá, como mamá, como cuidadora con mi hija y vamos revisando qué cosas, ¿cierto?, debemos ir cambiando y qué cosas debemos ir ajustando. Entonces, ya lo decimos, yo debo tratar de ser equilibrado, ¿cierto?, en el manejo de las normas, de las reglas. No puedo caer en el extremo, ni del autoritarismo que me puede llevar al maltrato, a la violencia, ni puedo caer en el extremo de la permisividad que me lleva pues a ser un papá laxo o una mamá laxa y a perder todos los límites. ¿Cuáles serían entonces, cierto, las características, llamémoslo así, de un ambiente o de un hogar que promueve una sana convivencia o que por lo menos intenta tejer unas buenas relaciones entre los miembros de la familia? Bueno, pues yo creo, estimados padres de familia, que las familias perfectas no existen, pero sí nos podemos acercar de muchas maneras a unas prácticas parentales indicadas y que permiten realmente el desarrollo. Creo que aquí nuestro compañero Oscar lo habló muy claro hace un minuto, pero voy a retomar algunas de las cosas que él ha dicho, más lo que pues consideramos que sé que estamos de acuerdo todos. Yo creo que es muy importante que los papás ejerzan el rol de padres y los hijos ejerzan el rol de hijos, con amor, con responsabilidad y no al contrario. Es que hay casos en los que los hijos, como lo acabo de decir aquí nuestro compañero Oscar, toman decisiones. Entonces hay decisiones que sí perfectamente la pueden tomar ellos, que es diferente, pero no quiere decir que todas las cosas que se hagan en casa hay que consultarlas, porque entonces todo se vuelve democrático. Entonces es muy importante el rol. Segundo, los límites que ponemos con amor y sobre todo que la autoridad sea compartida. Cuando hay, digamos, divisiones en la parte de autoridad, se fracciona enormemente la relación con los hijos porque los chicos y las chicas empiezan a mirar por dónde yo puedo, me voy por el lado que más me conviene, entonces mi papá contradice a mi mamá o mis abuelos contradicen la orden que dio mi mamá. Entonces es muy importante que haya una autoridad consistente, que las consecuencias de los actos de los hijos estén claras desde un principio y que se haga consistencia en ese manejo. Ojo con esos castigos exagerados, donde yo voy a decir en un momento de rabia que lleva 6 meses usted sin celular, por ejemplo, cuando eso ni se va a cumplir, no se va a hacer, y lo que va a causar en mi hijo después es que no me va a creer a mí absolutamente nada. No puedo actuar bajo la rabia y mi hijo debe tener muy claro cuáles son las consecuencias, lo que yo espero como padre frente a su comportamiento.
Entonces eso es muy importante. Y también una familia que desarrolla inteligencia emocional. Entonces una familia que desarrolla inteligencia emocional entre sus miembros y la pone en práctica y favorece ese desarrollo de la inteligencia emocional, va a permitir de muchas maneras que estas personas crezcan con mayores posibilidades de éxito en la vida. Entonces cuando hablamos de inteligencia emocional es manejo de las emociones y aprender a gestionarlas, reconocer las emociones en el otro y aprender en mi propio ser, en el otro, y aprender a gestionarlas, favorecer una autoestima positiva, es decir, estar hablando positivamente, no solamente reconocerle a los hijos, estar todo el tiempo recalcándole las cosas que hacen mal, que tenemos como padres que guiarlos y orientarlos, pero hay que resaltarles las partes positivas, los aciertos que ellos tienen. No utilicemos, vuelvo y repito, como lo he dicho en otras ocasiones, padres, esas palabras de no sirve para nada o estoy muy aburrido con usted me tiene cansado, son palabras nefastas que definitivamente lesionan mucho la autoestima. Padres, como lo acabo de decir Oscar, que definitivamente le permiten a sus hijos que desarrollen tolerancia a la frustración. O sea, chicos que aprenden a aceptar y a convivir con un no por respuesta y que son resilientes frente a las situaciones que no se pueden cambiar. Eso forma parte de la inteligencia emocional y sobre todo la comunicación asertiva, que es la base fundamental. Comunicarnos efectivamente entre familias nos va a favorecer que el clima sea acorde. Yo creo que tolerar los gustos, practicar la empatía totalmente, tolerar gustos, no imponerlos, aprender a convivir con ese otro, esas son prácticas que empezamos desde la casa. Por supuesto, otra cosa es vivir con humor. El buen sentido del humor y una familia que ríe junta, no una familia que se ríe del otro, una familia que ríe junta es una familia que desarrolla actitud positiva y que es más fácil relacionarse de manera adecuada. Entonces yo creo que eso y la colaboración mutua. Todos tenemos tareas de acuerdo a las edades, de acuerdo a las posibilidades, todos tenemos que cumplir para que nuestra familia funcione. Eso sería pequeño resumen. Claro, o sea que podríamos nosotros decir que la familia que, digamos, busca, ¿cierto?, generar unas relaciones sanas de convivencia, es aquella familia que tiene un sistema de valores claro, ¿cierto?, estructurado, o sea, que sabe que desde el hogar debe empezar a trabajar con sus hijos y vivir verdaderamente el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, que aparte de eso, pues hace uso de la inteligencia emocional, como tú lo mencionabas, para poder comunicarse de manera adecuada, para poder solucionar los conflictos de manera adecuada, y es una familia que en últimas, creo yo, de lo que acabas de mencionar, pues transmite amor, cariño, afecto con las palabras, con las acciones y también alegría, ¿cierto?, que es importante. Bien, quisiéramos entonces ya, para ir cerrando nuestro programa, dar como unas estrategias o unos tips o unas pautas muy puntuales, ¿cierto?, de cómo poder lograr verdaderamente alcanzar una buena convivencia o poder acercarnos un poco a esas características tan positivas que tiene una familia que promueve una sana convivencia. Entonces, Oscar, ¿qué tips en concretos podemos darles a los padres de familia? Bueno, padre de familia, madre de familia, las instituciones educativas que nos están viendo en este momento, hay un ejercicio muy práctico que personalmente lo he indicado a unas familias con las que trabajo, es haga este ejercicio en casa. Usted coja y pregunte si tiene su hijo, está su esposa o está la abuelita, la tía, pregunte, diga cuáles son las 5 normas en la casa, pero de manera, hace el ejercicio, pero de manera independiente. ¿Cuáles son las 5 normas en la casa? Las 5 normas principales de la casa. Segundo, 5 aspectos de límites. ¿Cuáles serían los 5 principales límites? Cuando usted haga ese ejercicio, eso no dura más de 3 minutos, simplemente que lo socialicen y ahí nos vamos a dar cuenta realmente que para empezar una buena convivencia, al menos, yo le digo 5, es al menos un porcentaje bastante alto de conocimiento de esas normas y esos límites, como lo hablamos ahorita en este programa. Si no los conocemos, si no los tenemos claro, créanme que vamos a tener dificultades de la convivencia. Ese es un primer ejercicio muy práctico, ustedes lo pueden hacer en la casa, incluso por medio de juego, y hace parte también el otro elemento que tiene que ver el juego. Un juego, y si ustedes miran ahorita con la parte de la pandemia, toda esa potencia que tuvimos de creatividad con juegos de mesa, pero dijimos, uy, qué pereza, juegos de mesa tan repetitivos, juegos de retos en la casa,
Entonces, esa parte de juegos es muy importante de mirar a través de los intereses de los miembros de la familia, qué podemos hacer. Podemos vincular incluso al abuelo. A veces solamente nos dedicamos a unos juegos digitales, puede ser, o juegos de mesa, y sacamos a los abuelos que muchas veces están en la casa. Entonces, deben ser juegos que incorporen y que sean del interés de los diferentes miembros de la familia. Y un tercero, que yo quiero para ahorita poder conversar un poco hacia eso, tiene que ver con algo que es un concepto muy interesante que se llama la desinfoxicación. La desinfoxicación viene del término de desintoxicarse. Claro, el cuerpo a través de los alimentos, de una mala alimentación, se intoxica. En este momento, como una sociedad de tanta información que nos llega a través de redes sociales, ese concepto es muy importante aplicarlo en la familia y nos ayuda por la convivencia. Algo tan sencillo es, y que lo ve uno, lo dicen los abuelos, lo hacían los abuelos, lo ve uno en la cotidianidad. Desinfoxicarse es, por ejemplo, a la hora del almuerzo, vamos a romper con cualquier conexión que tenga que ver con televisor, noticias, celular. Eso es un mecanismo de desinfoxicación. Por ejemplo, la escuela francesa muestra, antes de acostarnos, dicen, es recomendable a los jóvenes, niños, 2 horas antes de acostarse, retirarse de una pantalla. Pero vamos a ser realistas, listo, 2 horas no, pero mínimo una 45 minutos, media hora. Y esa media hora es muy importante, ¿para qué? Para poder compartir con los miembros de la familia. Lo mismo uno, si uno está viendo el noticiero, está viendo la novela, pues vamos a desinfoxicarnos en ese momento y poder compartir. Esos son los 3 elementos que quería compartir con ustedes en el sentido de estrategias muy prácticas para poder mejorar la convivencia en familia. Listo. Martica, ¿qué nos puedes complementar? Claro que sí, muchas gracias, Oscar, muy de acuerdo con todo lo que acabaste de decir, y yo a esto le agrego, dedicarse siempre a disponer de una comida al día juntos, sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la cena. Cada familia tiene sus dinámicas diferentes, siempre que haya un encuentro de todos, y como lo acabo de decir, Oscar, ese encuentro debe estar libre totalmente de dispositivos electrónicos y otros aparatos electrónicos, digámoslo como tal. Entonces es importante, les aconsejo mucho que realicen las reuniones mínimo una vez a la semana. Esas reuniones deben ser súper organizadas, destinadas, que se puede modificar un día o 2 o otro día de acuerdo a los procesos familiares, pero que esa reunión sea infaltable y es tan importante como ir al trabajo o ir al colegio. Entonces allí todos los miembros de la familia se reúnen para dialogar diferentes temas, para resolver conflictos asertivamente cuando hubo un espacio de conflicto. Los conflictos son necesarios y son indispensables en la vida y no le podemos huir, lo que hay que saber es gestionarlos. Entonces esos momentos, pero también es para hablar de los intereses, de los gustos. Les recomiendo que se roten semanalmente de acuerdo a los gustos, sea en videojuegos, sea en alguna película, o en alguna serie de televisión, que se vaya a ver que cada vez haya un miembro de la familia, no en ese espacio de reunión familiar, eso es otro espacio diferente. El espacio de reunión familiar es fuera de dispositivos electrónicos o películas. En ese momento, que escoja siempre un miembro de la familia una serie de manera desde que sea acorde para que la vean todos, obviamente teniendo en cuenta esos límites de las edades, pero que cada uno pueda escoger, y así nos vamos interesando y vamos entendiendo al otro, y a raíz de esas mismas películas y series que podamos entrar a hacer discusiones familiares importantes sobre valores y demás. Por supuesto, meditar juntos, caminar, practicar deportes. ¿Qué más les puedo decir? El juego de palabras, el juego de adivinar, el juego de roles, disfrazarnos, hacer representaciones teatrales, todas creo que son cosas que bailar, por ejemplo, bailar, ahorita que los jóvenes, uno dice, ay no, es que a usted no le gusta la música mía, y uno dice, pero ¿cuál es la música? No, esa música de viejitos, pero su música, pues metámonos a eso. A veces nos quedamos es que esa música suya, eso yo no, pues, no me interesa, metámonos allá. Eso es y quiero meterle ahí algo muy importante. Nosotros decíamos antes, ¿cómo le fue? Bien, bueno, listo, entonces hacemos la del costeño, ajá. Algo muy importante es, antes de que mi hijo yo le diga cómo le fue, contémosle cómo me fue. O sea, mira que estuve aquí en la casa, estuve haciendo esto, me pasó esto, me pasó esto en el trabajo. Eso tiene un efecto que cuando yo diga, bueno, ¿y a ti cómo te fue? Entonces como que hay un grave responsabilidad para que él me cuente, porque nosotros normalmente se nos volvió a veces como un cliché, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Bien, bueno, listo, ya. Entonces contemos nosotros. Primero, antes de preguntarle a nuestro hijo eso. Y no, lo que creo que clave, y personalmente soy papá, esa de bailar, así uno haga el oso. Lo más importante es uno reírse de uno mismo. Esos bailes, pues no quiero mostrar ahorita en este momento el baile, ya quería levantarme a bailar, pero unos pasos ahí con manos, pero es muy importante poder inmiscuirnos
en los bailes, en la música, en los gustos del otro y poder compartirlo. Y créame que eso es un elemento importante de convivencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces acaban ustedes de escuchar, padres de familia, unas recomendaciones muy puntuales y muy importantes mediante las cuales sí se puede mejorar la convivencia en familia. El objetivo del programa era precisamente que ustedes se llevaran primero reconocer la importancia de tener unas buenas relaciones al interior del hogar. Ya lo dijimos, ellas son la base para que nuestras hijas puedan desarrollar unas buenas habilidades sociales, una buena inteligencia emocional, y eso lo puedan reflejar más adelante en sus otros ambientes y en sus otras cotidianidades o escenarios, por ejemplo, el colegio. Igualmente, estas recomendaciones que nos permiten reflexionar, o sea, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es el rol que yo en estos momentos estoy ejerciendo como papá, como mamá, como cuidadora, digamos, la persona responsable de educar a mi hija? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estilo de crianza estoy utilizando? ¿Puedo de verdad mejorar la convivencia en familia? A veces somos muy cerrados, a veces de pronto creemos que todo lo sabemos, creemos que todo lo podemos y nos cerramos a escuchar nuevas alternativas. Sí es posible cambiar y sí es posible mejorar la convivencia en familia. Ahora, yo le agregaría a lo que mis dos invitados acaban de mencionar, que la base de todas las estrategias que ellos acaban de mencionar es una buena comunicación. O sea, si yo trato de tener en mi casa una comunicación asertiva, o sea, aquella que me permite escuchar la necesidad del otro, porque a veces no nos escuchamos. Sí, o sea, escuchar es diferente a oír, y muchas veces cuando nuestras hijas se nos acercan, ¿sí?, a muchas situaciones que se les presentan en el día a día, simplemente como papás muchas veces las ignoramos, ¿cierto? O creemos que no son importantes, o creemos que es por ganas de molestar. Bueno, muchas series de situaciones que a veces se presentan que las niñas lo refieren. Entonces, invitación para podernos comunicar bien y poder desarrollar todas estas estrategias tan interesantes que nos acaban de mencionar nuestros invitados, debemos tener una buena comunicación. Y la comunicación parte de la asertividad, o sea, yo puedo expresar lo que siento sin necesidad de agredir al otro, pero lo más importante, aprender a escuchar. Si yo escucho las necesidades del otro, pues seguramente vamos a poder mejorar la comunicación y por ende, pues vamos a poder mejorar la convivencia. Entonces, bueno, invitados, muchísimas gracias por haber compartido en este encuentro. Óscar, gracias por tus aportes muy importantes. Igualmente, mi querida amiga y apreciada Marta Lilian, gracias por esas recomendaciones también. A ustedes, padres de familia, muchísimas gracias por habernos sintonizado, por haber estado en este espacio. Nos volveremos a ver nuevamente en una próxima oportunidad. Estén muy pendientes porque seguramente vamos a estar compartiendo la información para nuestro segundo encuentro de Escuelas de Familias Líderes 2022, pero queremos recordarles, por si de pronto usted quiere volver a repetir este programa o sabe de algún padre de familia que pronto no se pudo conectar en estos momentos, que ustedes pueden ingresar al blog de orientación escolar de cada una de las instituciones. En el caso de exalumnas de la presentación, ustedes pueden ingresar a orientación escolar exap.blogspot.com y en el caso del Liceo Nacional, licenalsoe.blogspot.com, y allí encontrarán nuevamente este video del programa para que ustedes lo puedan revivir. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado y hasta una próxima oportunidad.